Muy buenas, profesor. Nosotros somos el equipo 6, conformado por Chicano Rosales, Ruiz Gómez y Uluac Paul, su servidor. Esta vez a mí me tocó explicar qué es un sistema decodificador. Antes que nada, en términos sencillos, un sistema decodificador se utiliza para cambiar de un lenguaje a otro. ¿Qué significa esto? Que en caso de que no puedas utilizar mucho el lenguaje binario, podrías cambiarlo a un lenguaje decimal. Existen dos tipos de trabajo que haces, en cómo trabaja este sistema. En activo alto, que sería en lógica positiva, cuando este trabaja con unos, y en activo bajo, cuando este trabaja con ceros. En este circuito utilicé una compuerta 4511 para la conversión, y para la señal utilicé cuatro logic state. Y para mostrar el cómo cambió el lenguaje, utilizo un display de 7 entradas. A su vez, este fue protegido con resistores de 330 ohmios. A continuación mostraré cómo funciona. Como por ejemplo podríamos meter, no sé, en lenguaje binario un 3, que sería, ahora podemos ver que nuestro decodificador estaría cambiando el lenguaje binario a un lenguaje decimal, o meter un 2 que sería un 0,1. Esto prácticamente sería todo. A continuación, mis compañeros les mostrarán qué es un multiplexor y un codificador. Hola, buenas tardes. Ahora yo voy a explicar lo que es un codificador. En este caso estoy utilizando un codificador con prioridad. Este se diferencia porque es un circuito combinacional de dos n entradas y n salidas. Y la misión de este codificador es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. Los codificadores con prioridad, bueno, en estos sistemas, cuando existe más de una señal activa, la señal en la salida codifica la de mayor prioridad. Este normalmente corresponde al valor decimal más alto. Adicionalmente se codifican dos salidas más, que una indica que ninguna entrada está activa y la otra que alguna entrada está activa. Esta medida permite discernir entre los supuestos en que el circuito estuviera deshabilitado o por la no activación de la señal de capacitación, que el circuito no tuviera ninguna entrada activa, o en el caso de que la entrada número 0 estuviera activada. Bueno, los codificadores con prioridad también se entienden como un codificador que tiene un esquema que regula una serie de transformaciones sobre una señal o información. Estos pueden transformar una señal a una forma codificada usada para la transmisión o cifrado, o bien para obtener la señal adecuada para la visualización o edición y esto es a partir de la forma codificada. Y en estos casos los codificadores se utilizan normalmente para archivos multimedia o para comprimir un audio, imagen o video. Bueno, ahora lo que vamos a ver, bueno, el sistema de este circuito con un codificador. En este caso estoy utilizando el 74147. Estoy utilizando resistencias de 1K y de 330. Y también estoy utilizando un pulsador normalmente abierto, una fuente de alimentación de 5 volts, que normalmente los circuitos digitales trabajan a 5 volts. Estoy utilizando LEDs de color azul y también unas compuertas NOT 7404. Bueno, lo que podemos entender que las compuertas no se agregan para poder invertir las salidas, como ya sabemos que estos trabajan a una lógica baja o negativa. A su entrada del codificador recibe ceros y por lo tanto también se le agrega una resistencia para que se le asegure un 1, que entre un 1 al codificador. Y nosotros al presionar el pulsador, nosotros
esta señal se convierte en un cero porque se conecta. Y bueno, en este caso vamos a ver cómo es su explicación y vamos a ver cómo se comprueba con nuestra tabla de la verdad. Aquí vemos que tenemos 0, 0, 0, entonces vemos que todo está en cero, los circuitos están abiertos, significa que está entrando aquí una señal de ceros y por lo tanto los LEDs están apagados. Pero en el caso, si nosotros tenemos un 1, nosotros por consiguiente tenemos que prender el LED a 0, como aquí lo indica la tabla de la verdad. Entonces vamos a comprobar y vemos que funciona, ¿no? Y así correspondientemente en cada uno de los pulsadores va a funcionar, va a prender el LED, se va a encontrar la señal de un 1 y se va a activar el LED. Como podemos ver aquí en el caso del 2, los presionamos y solo presiona a 1, lo vemos. En el caso del 5, que veamos, vemos que se presiona, que se prende el A2, así correspondientemente vemos cómo se activa va dando la razón a la tabla de la verdad y se va funcionando, van recibiendo la señal de un 1. Bueno, eso sería todo por mi parte. Hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Román, les voy a hablar un poquito sobre los circuitos multiplexores. Los circuitos multiplexores son circuitos que combinan varias entradas y solamente tienen una salida. En este caso agarraremos un circuito multiplexor de 4 a 1, que son 4 entradas, una salida. Respecto al circuito, conforme lo vamos armando con nuestros componentes, con los inversores, con los NOR, los NAND, los XOR, no, perdón, el XOR es este, sí, está bien, y el AND, que es este último que tenemos. Respecto a como hemos visto en clases, cada uno va teniendo una configuración. Cuando la entrada o la verdad es 1 o 0, nos va dando otro resultado. Todo esto lo podemos ir viendo en las tablas de verdad que hemos ido aprendiendo respecto a la clase. Ese circuito es algo sencillo y nos va funcionando para varias cosas. En el punto A, cuando nosotros le damos un 1, nos arroja en el resultado 1, teniendo en B y en C y D 0, y luego posteriormente si le ponemos en B otro 1, nos sigue dando como 1 en la salida. Cuando agregamos a la C un 1, nos da un 0. Esto se da porque respecto a la configuración del circuito se van cambiando. Aquí vemos que aquí en nuestro componente NAND hacemos un cambio y tenemos el inversor, hace que nos dé de 1 a 0, y de aquí de 0 también tenemos la entrada de C en 1, y 0 más 1 aquí nos da 1. Posteriormente seguimos nuestro circuito y aquí nos da otra vez 1 más 0, nos da 1. Posteriormente este 1 entra a nuestro AND, y el AND cuando registra que el 1 más 0 nos da 0. Posteriormente pues la salida es 0. Y luego aquí en el D le cambiamos, igualmente nos ponemos cuando todas son en positivo, o le damos una entrada verdadera, nos da una salida verdadera en las 4. Y así es como funciona nuestro circuito multiplexor.